Está pasando algo muy fuerte en el mercado del oro y casi nadie lo está comentando. Sabemos que los bancos centrales llevan un tiempo acumulando oro, preparándose para un posible cambio radical en el sistema económico. Pero ahora, de repente, la gente de Wall Street está juntando oro físico como si viniera algo muy gordo. La pregunta es, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Y para qué se están preparando? Por si no lo habías oído, la semana pasada estalló un escándalo en el Banco de Inglaterra porque de repente, si antes podías sacar tu oro en unos cuantos días, ahora tiene colas muy largas para retirar lingotes y los clientes deben esperar meses. Se parece mucho a una corrida bancaria, que básicamente es cuando todo el mundo va corriendo a sacar su dinero del banco porque piensa que no se lo van a devolver. Solo que en este caso, en vez de dinero en billetes, estamos hablando de lingotes de oro. Pero la cosa no acaba ahí. Al mismo tiempo que ocurre esto, la diferencia entre lo que cuesta el oro ahora, precio spot, y lo que se espera que cueste en el futuro, precio futuro, se está haciendo cada vez más grande. Cuando ves en las noticias el llamado precio spot del oro, suele referirse a lo que pasa en un lugar llamado COMEX, que básicamente es la bolsa de productos básicos de Nueva York. Esta bolsa trabaja como un sistema de reserva fraccionaria, muy parecido al que usan los bancos. Todo esto puede que te suene un poco a chino, pero tranquilo, que como siempre en este canal te lo vamos a explicar. Imagina que vas a una tienda y ves un cartel que dice oro, 1.800 euros por onza. Este es el precio de hoy, lo que llamamos el precio spot. Es lo que pagarías si quisieras comprar oro físico ahora mismo y llevártelo a casa. Pero, ¿qué pasa si no tienes el oro hoy, sino dentro de 6 meses? Ahí entra en juego el precio futuro. Es como un acuerdo en el que dices, oye, te pago ahora, pero me guardas el oro y me lo entregas en 6 meses. Ahora, normalmente, el precio futuro es un poquito más alto que el precio de hoy, porque hay costes de almacenamiento, seguros, etc. Pero cuando la diferencia entre el precio de hoy y el futuro se hace muy grande, es como una señal de alarma. Significa que hay gente dispuesta a pagar más de lo normal para asegurarse el oro en el futuro. ¿Por qué harían eso? Porque sospechan que el oro físico podría escasear o que su precio va a subir mucho. Es como si vieras a la gente comprando paraguas como locos y pensaras, algo me dice que va a llover. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Imagina que los bancos y los grandes inversores juegan un juego llamado mercado de futuros. En este juego se hacen promesas sobre el oro. Por ejemplo, un banco puede decir, te vendo un contrato que te garantiza 100 onzas de oro dentro de 6 meses. Pero aquí viene el truco. El banco no necesita tener ese oro físico en sus bóvedas para venderte el contrato. Es como si te vendiera un billete para un concierto que aún no ha comprado, confiando en que lo conseguirá antes de que llegue el día del evento. Esto se llama comprometer oro. Y es posible gracias a las reglas del sistema de reserva fraccionaria en el mercado de futuros. Es como si el banco dijera, tengo un poco de oro en mi bóveda, pero voy a vender contratos por 10 veces más oro del que realmente tengo. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque la mayoría de la gente que compra esos contratos nunca pide que les entreguen el oro físico. Solo quieren ganar dinero con las subidas y bajadas del precio del oro, sin preocuparse por tener lingotes en casa. Pero, ¿y qué pasa si alguien sí quiere el oro físico? Aquí es donde el juego se pone peligroso. Si de repente mucha gente empieza a pedir que les entreguen el oro físico, el banco puede encontrarse en un lío. Porque, aunque ha vendido contratos por toneladas de oro, en realidad solo tiene una pequeña parte en sus bóvedas. Es como si hubieras vendido entradas para un concierto y cuando llega el día te das cuenta de que no tienes suficientes asientos para todos. Esto es lo que parece estar pasando ahora. La gente está empezando a desconfiar de los contratos de papel y quiere el oro físico de verdad. Por eso los precios futuros están subiendo tanto, porque hay una demanda real de oro físico y los bancos no tienen suficiente para cubrir todos los contratos que han vendido. ¿Y cómo afecta esto a Wall Street y a nosotros? Wall Street está acumulando oro físico porque sabe que algo gordo podría estar pasando. Si el sistema de contratos de papel se viene abajo, el oro físico será como el billete dorado de Willy Wonka, algo que todo el mundo querrá tener. Y si ellos se están preparando, quizás nosotros también deberíamos estar haciendo lo mismo. ¿Por qué?
Porque si al final el sistema financiero se tambalea, el oro físico podría ser una de las pocas cosas que mantengan su valor. Entonces, todo esto es lo que está ocurriendo en el Banco de Inglaterra. Lo que antes era un proceso de pocos días para retirar oro, ahora tarda meses. Esto podría significar que no hay suficiente oro disponible o que ha habido una gran oleada de gente reclamando su oro de golpe. Ninguna de las dos explicaciones son buena señal. Una cantidad enorme de oro físico ha sido enviada a las bóvedas del COMEX en Nueva York. Desde noviembre la cantidad de oro real en esas bóvedas ha subido un 75%. Y si te fijas, la última subida similar fue en la crisis del 2020 con la pandemia, cuando todo el mundo se paralizó. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se están preparando para una crisis mundial? Eso es un montón de oro. La explicación oficial es que los comerciantes están moviendo el oro para evitar pagar aranceles, impuestos sobre las importaciones. ¿Cómo funciona esto? Los aranceles son impuestos que se aplican cuando el oro se mueve entre países. Si el oro se queda en una bóveda, no hay que pagar, pero si se traslada a otro país, como Estados Unidos, ahí entran los impuestos. Trasladarlo antes de que Trump aplique los aranceles en Estados Unidos evitaría esos costes. Pero claro, cuando miras más de cerca, las cosas no cuadran del todo. Aquí es donde entra el juego el precio spot y el precio futuro. Recuerda que el precio spot es lo que cuesta el oro ahora mismo, por onza, mientras que el precio de los futuros es lo que se acuerda pagar por ese mismo oro en una fecha más adelante. Normalmente la diferencia entre estos dos precios es de solo unos pocos dólares, pero últimamente esa diferencia se ha disparado a más de $40. ¿Por qué es esto un problema? Piensa en esto. Si el precio futuro es mucho más alto que el precio spot, en teoría los comerciantes podrían ganar dinero fácilmente. Comprarían oro al precio spot, el de hoy, y lo venderían al precio futuro, el de dentro de 6 meses, asegurándose una ganancia sin riesgo. Pero aquí está el truco. No lo están haciendo. Se están quedando con los contratos de futuros. ¿Por qué? Porque no confían en que haya oro físico en el futuro y prefieren comprar esos contratos que les aseguran que en un futuro cercano les darán el oro. Por eso el futuro del oro está subiendo tanto. El COMEX acaba de tener uno de los meses de entrega de oro más grandes de su historia, con más de 19.000 contratos de oro futuro, lo que totaliza más de $5.000 millones en oro entregados solo en enero. Esto es raro porque normalmente estas grandes entregas solo ocurren en ciertos meses, no en enero, que es un mes menor. Y en lugar de que las entregas disminuyan a medida que avanza el mes, se aceleraron. ¿Quién está comprando tanto oro? Aquí es donde la trama se pone interesante. Algunos especulan que hay un comprador misterioso, o varios, que no solo están acumulando oro para protegerse de riesgos, sino que podrían estar intentando llevar al COMEX al límite. Imagínate esto. Si el COMEX no puede cumplir con las demandas de entrega de oro físico, todo el sistema de oro en papel, esos contratos que prometen oro que no tienen respaldo físico, se vendría abajo. Esto expondría el sistema como un fraude y haría que el precio del oro se disparara, porque la gente querría oro real, no promesas en papel. Esta no es la primera vez que pasa algo así. En 2020, durante la pandemia, la demanda de oro físico explotó y los bancos se vieron atrapados en su propio juego. Habían vendido tantos contratos de oro en papel que no tenían suficiente oro físico para respaldarlos. La diferencia entre el precio spot y el precio futuro se disparó a más de $100 y el sistema estuvo a punto de colapsar. Los bancos lograron salir del apuro con entregas de emergencia y un poco de magia financiera, pero fue por los pelos. La gran diferencia es que en 2020 había una crisis logística clara. La pandemia paralizó el mundo. Pero ahora no hay una explicación tan obvia. Entonces, ¿por qué está pasando realmente? En los últimos años varios países han estado comprando oro a lo grande, como si supieran que algo gordo se avecina. No son solo los típicos sospechosos como Estados Unidos o Alemania, que ya tienen montañas de oro en sus bóvedas. Hay otros que están haciendo movimientos impresionantes. Rusia y China compraron más de 1 billón de toneladas y luego le siguen países como Turquía, Polonia, India, etc.
Si los grandes jugadores de Wall Street están acumulando oro físico y el COMEX está teniendo problemas para cumplir con las entregas, es una señal de que algo grande podría estar cocinándose. Podría ser un reinicio del sistema monetario, una crisis financiera o simplemente una pérdida de confianza en el sistema actual. Sea lo que sea, si los que están en el ajo se están preparando, quizá nosotros también deberíamos estar haciéndolo. Todo esto sucede porque la confianza en el sistema financiero de Estados Unidos y en el dólar está cayendo a nivel mundial. Cada vez más países y bancos centrales están acumulando oro como una reserva segura de valor. El oro es como un seguro. Cuando todo lo demás falla, el oro sigue siendo valioso. Pero esto no es solo una teoría, es algo que está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Podría haber algo más grande en marcha? Algunos especulan que todo esto podría ser parte de un plan más grande, revaluar el oro a su valor fundamental real. ¿Qué significa esto? Imagina que el oro no vale $1.800 por onza, sino mucho más. Si el precio del oro se dispara, esto ayudaría a los bancos centrales y a los países que están ahogados en deuda, porque el oro que ya tienen en sus reservas valdría mucho más. Esto podría sentar las bases para un nuevo sistema monetario respaldado por oro, algo que ya hemos visto en el pasado. Esto es un sistema en el que el valor del dinero está directamente vinculado al oro, es decir, cada billete o moneda que circula tiene un respaldo en oro físico. Esto significa que si tienes un billete de $100, puedes ir al banco y cambiarlo por una cantidad específica de oro. Este sistema se usó en el pasado, especialmente durante el patrón oro, que fue la base del sistema financiero internacional hasta los años 70. Y sinceramente, esto es de lo mejor que le podría pasar al mundo. Aquí te dejamos 3 motivos. El primero, el dinero tiene un valor real. En un sistema respaldado por oro, el dinero no es solo papel sin valor. Está respaldado por algo tangible y valioso, como el oro. Esto le da confianza a la gente porque saben que su dinero tiene un valor real. Segundo, hay control de la inflación. Como el suministro de oro es limitado, los gobiernos no pueden imprimir dinero sin control. Esto evita que la inflación se dispare porque el dinero está respaldado por algo que no se puede crear de la nada. Tercero, estabilidad financiera. Un sistema respaldado por oro tiende a ser más estable, porque el valor del dinero no depende de la confianza en el gobierno o en los bancos, sino en un activo físico y escaso como el oro. ¿Y por qué podría volver? Después de décadas de sistemas monetarios basados en la confianza, como el actual, donde el dinero no está respaldado por nada físico, muchos creen que el mundo podría volver a un sistema respaldado por oro. Esto podría ocurrir si la confianza en el oro y otras monedas se erosiona demasiado. Un sistema respaldado por oro restauraría la confianza en el dinero y podría ser una solución para países y bancos centrales ahogados en deuda. Si este nuevo sistema monetario respaldado por oro está en camino, tiene sentido que Wall Street esté acumulando oro en cantidades récord. Quieren estar preparados para lo que viene. Aquí está la gran lección. El oro en papel no te salvará cuando llegue el momento. Si tienes un contrato que promete oro pero no tienes el oro físico en tus manos, podrías quedarte con las manos vacías. Imagina que necesitas tu oro y te dicen que tienes que esperar meses para obtenerlo. Esto no es oro real. El oro real es algo que tienes en tus manos, algo que posees. ¿Y qué están haciendo los bancos centrales? Los bancos centrales no están acumulando ETF, fondos de inversión que prometen oro, ni contratos de futuro. Están acumulando oro físico y llevándolo a sus propias bóvedas. Pero, ¿qué son los ETF de oro y por qué no son la mejor opción en tiempos de incertidumbre? Un ETF de oro es un fondo de inversión que cotiza en bolsa y que está respaldado por oro. En teoría, cuando compras acciones de un ETF de oro, estás comprando una parte de un fondo que tiene oro físico en sus bóvedas. Es una forma fácil y cómoda de invertir en oro sin tener que preocuparte por almacenarlo o asegurarlo. Primero, por facilidad. Comprar un ETF de oro es tan fácil como comprar acciones en bolsa. No necesitas un lugar seguro para guardar el oro ni pagar seguros. Segundo, por liquidez. Puedes comprar y vender acciones de un ETF de oro en cualquier momento, lo que lo hace muy líquido. Tercero, por costes bajos. Los ETF suelen tener comisiones más bajas que comprar y almacenar oro físico. Aunque los ETF de oro son convenientes,
tienen un gran problema: no te dan acceso al oro físico. Cuando compras un ETF, lo que tienes es un papel que te promete que el fondo tiene oro en sus bóvedas. Pero, ¿y si el fondo no tiene suficiente oro para respaldar todas las acciones? ¿O si en una crisis no puedes acceder a tu oro porque el fondo no tiene suficiente efectivo o no puede vender sus activos rápidamente para devolverte tu inversión? Esto es exactamente lo que los bancos centrales están evitando. Ellos no se conforman con promesas en papel. Quieren el oro físico en sus propias bóvedas. Saben que en un escenario de colapso financiero, solo el oro físico tiene valor real. Un ETF es solo una promesa, y las promesas pueden romperse. Imagina que tienes acciones de un ETF de oro y de repente el sistema financiero colapsa. ¿Qué pasa con tu inversión? Si el fondo no puede cumplir con sus obligaciones, podrías quedarte con las manos vacías. En cambio, si tienes oro físico, lo tienes en tus manos. No depende de la solvencia de un banco o de un fondo de inversión. Es algo tangible que siempre tendrá valor, incluso en los peores escenarios. El oro lleva siglos siendo el plan B de la humanidad cuando las cosas se ponen feas. Da igual si fue en la Gran Depresión de los años 30 o en la hiperinflación de países como Venezuela o Zimbabue. Cuando todo se va al garete, el oro siempre aguanta. Mientras el dinero normal pierde valor y la gente se desespera, el oro sigue ahí, firme como una roca. Y ahora, con la deuda por las nubes y la gente perdiendo la fe en el dólar y otras monedas, el oro vuelve a ser la estrella. Pero, ¿qué tiene el oro que no tengan otros activos? Mira, las acciones dependen de que a una empresa le vaya bien, y los bonos de que un gobierno se hunda en deudas. Hasta las criptomonedas que están de moda son pura tecnología y se basan en la confianza en algo que no puedes tocar. El oro, en cambio, es simple, lo tienes en la mano, es escaso y todo el mundo lo acepta. No necesita que nadie lo respalde, porque ya vale por sí mismo. Y aquí viene lo mejor, el oro te da independencia financiera. ¿Sabes lo que pasa con el dinero que tienes en el banco? Depende de que el banco no quiebre, de que el gobierno no congele tus cuentas o de que no impriman billetes como si no hubiera un mañana. Pero el oro físico que tienes en casa o en una caja fuerte privada es tuyo de verdad. No depende de nadie. Si el sistema se va al traste, tú sigues teniendo tu oro. Pero la gran pregunta no es para qué se están preparando los bancos, los gobiernos o Wall Street. La pregunta es, ¿para qué te estás preparando tú? Si el sistema financiero actual colapsa, ¿tendrás algo de valor real para protegerte? La historia nos ha enseñado una y otra vez que solo aquellos que tienen el activo subyacente real, oro y plata físicos, estarán protegidos durante el reinicio. Los que tienen promesas en papel se quedarán con las manos vacías. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.